En este vídeo vamos a aprender a hacer la media, la mediana y la moda. Para calcular la media tenemos estos valores observados y en la tabla que va a aparecer a continuación ya vienen ordenados y con su frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta hemos dicho que es el número de veces que se repite cada valor. La primera forma de hallar la media es con esta fórmula. Solo tendríamos que sumar todos los valores observados y dividirlos entre el número que sería 15 en total, en este caso. ¿Vale? Y la segunda forma, tenemos aquí la misma tabla, se calcularía multiplicando cada valor con su frecuencia y sumando todos los resultados para dividirlo por el total, que sería n. En nuestro caso sería 0 por 5 más 1 por 6 más 2 por 3 más 4 por 1. Y se divide todo entre 15. Y como veis da el mismo resultado que antes. Vale, vamos a imaginarnos que estamos analizando dos muestras. Una es de 15 personas y otra es de 10. Cada una con sus respectivas medias. Ahí tenemos nuestra fórmula y se hallaría multiplicando la media de la muestra por el total de observaciones y se suma a la multiplicación de la otra muestra por el total de sus otras observaciones y se divide entre n, que sería el total de esa observación, de esa muestra. Bueno, lo que es lo mismo es decir que sería 1 con 0,67 por 15 más 1,40 por 10 personas, ¿vale? Y se divide entre 25, que es la suma de 15 personas más 10. Y eso nos da un total de 1,20. Y por último vamos a hablar de las medias ponderadas. Esta de aquí en nuestra tabla y se trata de calcular la nota para una asignatura. Nos dicen que el 60% de la nota es para el examen, que el 30% son para las actividades de clase y el 10% para las actividades voluntarias. Vamos a calcular primeramente la media, que sería una media simple. Sería la suma de todas esas notas dividida entre 3 y nos da 6,57. Y ahora vamos a calcular la media ponderada, que sería 8 por 60% más 5,2 por 30% más 6,5 por 10%. Y eso lo dividimos entre 100% y nos da 7,01. Como veis la cosa cambia un poco. La mediana. Siempre el primer paso que tenemos que hacer es hacer una división de n partido de 2. En nuestro caso sería 15, ¿vale? Que es la suma de todas las frecuencias absolutas y da un total de 7,5. Ahora nos tenemos que fijar en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas, que está representada por n sub i. Y nada, escogemos un número mayor siempre del que nos da esa división. En nuestro caso nos ha dado 7,5, pues un número mayor a ese en esta columna sería 11. Lo que es lo mismo decir que la mediana es igual a 1. Ahora bien, ¿qué pasaría si el resultado de esta división nos da exacto en una de las frecuencias acumuladas? Una de esas frecuencias de nuestra columna. Pues bien, aquí tenemos nuevos datos. Dividimos n entre 2, en este caso sería 20 entre 2 igual a 10. Y vemos que el 10 ya lo tenemos en la columna de n sub i, por lo cual, al haber coincidido, es necesario realizar esta fórmula y no conformarnos con que la mediana es igual a 0, porque lo tendríamos mal. Pues nada, calculamos y sería x sub i igual a 0, más x sub i que le sigue sería 1, se divide entre 2 y nos da 0,5. La mediana es igual a 0,5. La mediana, cuando tenemos intervalos, se calcula de otra forma diferente, aunque la división de n entre 2 no varía. Aquí sería de 140, que es el total de la frecuencia absoluta, entre 2 nos da 70.
Como tenemos que coger un número mayor a 70, nos fijamos en las frecuencias acumuladas y vemos un 75. Por tanto, la mediana va a estar entre el intervalo 5 y 7. Como no sabemos con exactitud, pues necesitamos emplear otra fórmula, que es esta. Vamos a comenzar. L sub i menos 1 es el número más pequeño del intervalo que hemos seleccionado, es decir, 5, 7, pues el más chico es 5, es el que va antes. Después la división que hemos hecho de n entre 2 nos ha dado 70. N sub i menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada que va antes de la frecuencia que hemos elegido, es decir, hemos elegido 75, pues la que va antes es el 60. Se divide por la frecuencia absoluta de ese intervalo 5, 7, sería 15. Y por último se multiplica por la amplitud de ese intervalo 5 a 7, que van 2. Y la mediana nos da un total de 6,3. La moda. Esto se trata del número que más se repite en nuestra muestra. Estos son los valores y aquí se representa junto con el número de repeticiones. 0 se repite 5 veces, 1 se repite 6, pues el valor que más veces se repita es la moda. En este caso sería 1, que se repite 6 veces, pues sería la moda. Puedo decir que también se puede dar varias modas, puede haber varias modas en una misma muestra. En este caso sería 0 y 1, se repiten 6 veces cada uno. Bien, ¿qué pasa si tenemos intervalos? Si tenemos intervalos hay que emplear esta fórmula. Esta es nuestra tabla, que necesitamos la amplitud, la frecuencia absoluta y la densidad. Si nos fijamos en la densidad, vemos que hay dos modas, una en el intervalo 170 y 180 y otra en el intervalo 190 y 195. Vamos a rellenar la fórmula para calcular el intervalo. Primeramente nos vamos a centrar en el intervalo de 170 y 180. Bien, pues en ese intervalo el número que va antes es de 170, por tanto lo aplicamos, lo sustituimos en la fórmula. Se coge la densidad no del 0,6, sino la que le sigue, que sería 0,2. Bien, y ahora también se coge la densidad anterior a 0,6, que sería, en este caso, 0,4. Se multiplica por la amplitud, que es de 10, ya que de 170 a 180 van 10. Calculamos la otra moda, que se daba en el intervalo de 190 a 195. Aquí la única pega es que no hay una densidad posterior a 0,6 para este intervalo, por ello se sustituye por un 0. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Gracias por tu visita y espero que te haya servido. Hasta la próxima.